Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuaresma es un tiempo de preparación a la gran fiesta de la resurrección. Es un tiempo para descubrir esa misericordia de Dios, que reconozcamos lo mucho que Dios nos ama, y descubriendo el amor, luchamos y nos dejamos llevar por Dios. Por eso podemos comenzar este rato con una petición al Señor, diciéndole: Señor, auméntame la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres virtudes para saber que me has amado tanto, que has venido a la tierra, que te has hecho hombre, para moverme a amarte a ti y amar a los demás. Y no hay nada que mueva más a amar que el saberse amado. Por eso nuestra petición, ¿no? Señor, auméntame la fe, la esperanza y la caridad. Dios nos ha amado mucho. Esto lo hemos oído miles de veces, pero tal vez no acabamos de experimentarlo aún. Por eso la Iglesia nos invita a que este sea un tiempo de renovarnos, de convertirnos por dentro. Y una manera, me parece a mí, que nos puede servir para, pues, despertar ese deseo de conversión, fue lo que le ocurrió al Papa Francisco cuando hizo su viaje a México. Y en ese viaje, en una reunión que tuvo el Papa con familias, un adolescente con 14 años, teniendo una enfermedad que le impedía el moverse, le decía al Papa que era muy duro vivir así, pero que le echaba ganas. Y esto fue en el 2016. Y el Papa le decía: Manuel, gracias por tu testimonio y especialmente por tu ejemplo. Me gustó esa expresión que usaste, echarle ganas. Echarle ganas a la vida, echarle ganas a tu familia, echar ganas entre tus amigos, y nos has echado ganas a nosotros aquí reunidos. Gracias. Y entonces el Papa, a partir de esa expresión, empezó a explicar una cosa, con un lenguaje pues muy sencillo y fácil de entender. Creo, decía el Papa Francisco, que eso es lo que el Espíritu Santo siempre quiere hacer en medio de nosotros, echarnos ganas, echarnos ganas. ¿Y a qué le echa uno ganas, podríamos decir? Pues aquello que está mal o que puede estar mejor. Eso es lo que uno le echa ganas. Digámoselo al Señor: Señor, auméntame la fe, la esperanza, la caridad, para vivir este tiempo de Cuaresma buscando llegar a la meta, la unión con Dios, llegar al cielo, habiendo cumplido mi misión en esta tierra. Pero volvamos a ese encuentro del Papa con este muchacho. El Papa empezó entonces a decir de que Dios nos ha soñado a cada uno de nosotros y que por eso nos echa ganas. Y lo decía con estas palabras: y es lo que el Padre Dios siempre ha soñado, y por lo que desde los tiempos lejanos Dios Padre ha peleado. Cuando parecía todo perdido, esa tarde en el jardín del Edén, el pecado original, Dios Padre le echó ganas a Adán y Eva y les dijo que no todo estaba perdido. Y cuando el pueblo de Israel sentía que no daba más en el camino por el desierto,
Dios Padre les echó ganas con el maná. Y cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios Padre le echó ganas a la humanidad para siempre y nos mandó a su Hijo. Digámoselo al Señor, Señor, que este tiempo de Cuaresma me renueve, me convierta yo por dentro. Tenga ese deseo de llegar a la meta, habiendo cumplido mi misión. Sigue diciendo el Papa en aquel encuentro, Dios Padre le ha echado ganas a nuestra vida. Podemos preguntarnos, ¿por qué? Porque no sabe hacer otra cosa. Nuestro Padre Dios no sabe hacer otra cosa que querernos y echarnos ganas y empujarnos y llevarnos adelante. No sabe hacer otra cosa porque su nombre es amor. Su nombre es donación. Su nombre es entrega. Su nombre es misericordia. Eso nos lo ha manifestado con toda fuerza y claridad en Jesús su Hijo, que se jugó la vida hasta el extremo para hacer posible el reino de Dios. Qué bonito esto, ¿no? Le decimos al Señor que yo sepa enfocar bien la Cuaresma, que es un tiempo de mucha gracia para convertirme, para renovarme por dentro, para buscar con fuerza la meta, cumpliendo mi misión. Señor, aumentanos la fe, la esperanza y la caridad. Por eso podríamos decir que toda la vida cristiana consiste en dar una respuesta a Dios. Y esa primera respuesta es la de ser agradecido. Ser agradecido con Dios por todas las veces que nos ha echado ganas y por todas las veces que seguirá echándonos ganas. Y la segunda respuesta, después de ese agradecimiento, es decirle a Dios que sí quiero amarte, sí quiero ser tu amigo, sí quiero ser apóstol, sí quiero ser sal y luz del mundo. Es dar gracias y decir que sí. Y entonces comenzará en nuestra vida una historia de amistad, una historia de un apóstol en medio del mundo. Y nos viene muy bien esas palabras de San José María en este momento, aquello que escribió, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, dependen muchas cosas grandes. Y es por eso la Cuaresma, esa conversión, no es solamente una especie de desaliento o pesimismo, de decir, ay, esto tan malo que tengo en mi vida, lo tengo que quitar. Hay que quitarlo, pero porque hay muchas cosas grandes que dependen de esta historia de amistad y de amor. Digámoselo a Jesús. Jesús, que yo aprenda a decirte que sí, que yo sea agradecido y que te diga sí. Ese decirle que sí a Dios es de dos formas que las vamos a llamar así, ascética y mística. Pero de eso ya hablaremos más adelante con Jesús en este rato de oración. Este segundo domingo de Cuaresma, la misa nos trae el pasaje de la transfiguración de Jesús. Por un breve instante, aquellos apóstoles, unos apóstoles, ven a Dios en toda su gloria, en toda su luz. Y la transfiguración Jesús la hace porque los apóstoles están desanimados, están tristes, porque el mismo Jesús les ha anunciado que va a morir en la cruz. Su amigo Jesús, el amigo por el que han dejado su familia y su casa, su final en la tierra será morir en la cruz. Y esto los desanima. Y entonces Jesús les echa ganas.
Jesús, con su transfiguración, dice así la doctrina de la Iglesia, fortalece a sus apóstoles, mostrándoles la gloria que tendría después de su resurrección. Quiere Jesús con la transfiguración que entiendan que la pasión no será el final, sino el camino para llegar a la gloria. Y decía Santo Tomás de Aquino con su profundidad, para que alguien se mantenga en el recto camino, hace falta que conozca previamente la meta, el término de su andar. Y ponía un ejemplo Santo Tomás. Del mismo modo, un arquero no lanza una flecha si antes no conoce el blanco al que ha de apuntar. Y esto es más necesario cuanto más difícil y arduo en el camino y fatigoso el viaje, y alegre, en cambio, el final. ¿Qué está diciendo Santo Tomás? Está diciendo esto que es de sentido común. La vida de un cristiano en la tierra, ser apóstol, transformar las estructuras sociales, acercar a muchos a través de la amistad y del trabajo bien hecho, santificado, es un camino difícil y arduo. Se opondrán a ello el demonio, el pecado y el mal uso de la libertad. Por eso Jesús quiere mostrarle a los apóstoles y a nosotros que la meta es el cielo, donde Él ahí lo veremos cara a cara. En el Evangelio nos lo cuentan así. Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió al monte Tabor para hacer oración. Jesús se lleva al Tabor a estos tres apóstoles, a estos tres que son sus amigos, estos tres que habían dicho muchas veces que sí y eran sus amigos. Volvemos a hacer esta petición al Señor, hazlo, ¿no? Te animo a hacerlo, ¿no? Jesús, que yo aprenda a decirte que sí, a que esté agradecido y te diga que sí. Sigue el Evangelio. Mientras oraba, Jesús, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba a Jesús en Jerusalén. En Jerusalén. Recordamos al Papa Benedicto XVI, que decía el Papa, subir al monte. Para aquellos tres apóstoles supuso quedar involucrados en la oración de Jesús, que se retiraba con frecuencia para orar, especialmente en el amanecer o cuando atardecía. Ahora bien, en esta ocasión, seguía explicando el Papa Benedicto, quiso manifestar a sus amigos la luz que le invadía, y se iluminó su rostro y sus vestidos, y vieron a la persona divina, al Verbo encarnado. Esto es muy misterioso y a la vez muy bonito. Pedro, Santiago y Juan son sus amigos y quedan involucrados, pero están viendo la meta a la que hay que llegar, para que no tengan miedo a sufrir, a las dificultades, a la fatiga. Está Jesús echándole ganas a los apóstoles y también a nosotros. Por eso la transfiguración nos la recuerda la Iglesia en el tiempo de Cuaresma, para que no perdamos de vista que los ayunos, la abstinencia, que son cosas muy pequeñas, la limosna, la oración, nuestros sacrificios, tienen una meta, tienen una meta.
Sigue el Evangelio contándonos. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Y entonces Pedro, entusiasmado, le dice aquello de: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Los apóstoles están impresionados, están llenos de alegría. Han percibido, tocado, visto la meta. Y por eso están tan contentos. Pero el Evangelio nos dice: no había terminado Pedro de hablar cuando se formó una nube que los cubrió. Y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Y cuando terminó aquella voz de hablar, que era la voz del Padre, ya no había nadie más. Y este es lo que nos presenta la Iglesia en este segundo domingo de Cuaresma: tiempo de renovación, tiempo de conversión, de que tengamos clara cuál es la meta, cuál es el fin de las cosas que hacemos. Digámoselo al Señor: Señor, gracias por amarme. Gracias, Señor, por tantas cosas buenas. Quiero llegar a la meta. Sí quiero vivir como un buen hijo de Dios. Segundo domingo de Cuaresma. Jesús les está enseñando la meta a los apóstoles y a nosotros. Para acercarnos a Dios, para ser sus amigos, para ser sus íntimos, para renovar el mundo, hemos de ser conscientes de lo que en estos 21 siglos los cristianos han utilizado. Y es que hay 2 formas para acercarse a Dios: ascética y mística. Pero antes de hablar con el Señor esto o de explicar esto para que te sirva para la oración, digámosle al Señor: sí quiero ser tu amigo, sí quiero seguirte, sí quiero llegar a la meta, sí quiero cumplir con mi misión. Mi misión. La primera forma, la ascética. Entre los primeros cristianos, en los primeros siglos, una de esas historias que provenía del mundo griego y que fue varias veces pintada o puesta como adorno para los cristianos, era la historia de Ulises y las sirenas, que lo narra la Odisea, y que se veía como una imagen, se interpretaba como una imagen de la necesidad de ser sacrificado para llegar a una meta, para adquirir la virtud. Y la recordamos, ¿no? Y puede parecer una historia, simple historia, pero deja mucho esto. Ulises, después de la guerra de Troya, donde ha salido vencedor, emprende su viaje de regreso a su reino, a su casa. Allá le esperaba su hermosa esposa, Penélope, que estaba siendo asediada por una multitud de pretendientes que la deseaban como esposa, porque había llegado la noticia falsa de que Ulises había muerto. También le esperaba a su hijo Telémaco. Y en esta situación de Ulises queriendo regresar a su casa, se embarca con sus gente leal, noble, que le habían acompañado a la guerra. Pero tiene que cruzar, o más que cruzar, bordear la isla que estaba habitada por las sirenas. Las sirenas no eran las sirenas de Disney, eran seres monstruosos que seducían con su canto a los navegantes
y hacían que los navegantes se tiraran al mar y llegaran a la playa, donde las sirenas, esos monstruos que no se dejaban ver con su canto, los hipnotizaban, digámoslo así. Y era una trampa mortal. Ahí los destrozaban y se los comían. De hecho, la isla de las sirenas en las playas era blanca debido a tantos huesos, a la inmensidad de huesos de humanos que se amontonaba ahí. Pues Ulises, sabiendo que tenía que bordear aquello y siendo muy astuto, da órdenes a su tripulación de que se pongan tapones de cera para no oír el canto de las sirenas. Y él a su vez pide que lo amarren y que le pongan cadenas al mástil, al palo mayor de su embarcación. Y los hace jurar que no le quitarán las cadenas, incluso si él con gritos les pidiera que se la quiten. Y llega la prueba. Y Ulises comienza a escuchar aquel canto de las sirenas y se enloquece. Y las sirenas, al ver que nadie se tiraba del barco, redoblan su esfuerzo para atraerlos. Y entonces Ulises grita y suplica que le quiten las cadenas, pero su tripulación ha jurado no hacerlo. Las cadenas le salvan la vida. Pasado el peligro, calmada esa tormenta en su mente y en su corazón, le quitan las cadenas y pueden seguir navegando. ¿Y por qué te cuento esto? Porque para los primeros cristianos esto es ascética, luchar. La estrategia de Ulises con sus cadenas y el dolor que le infringen las cadenas simboliza la imagen de la ascética, de la lucha para poder acceder a una virtud, para superar una tentación, para no caer en un placer desordenado, para evitar el desorden en la razón y la falta de dominio en la voluntad. El mensaje es nítido. Por eso los cristianos lo han entendido así. Sin aquellas cadenas, sin aquella atadura, sin sacrificio, las sirenas hubieran devorado a Ulises. Las cadenas que Ulises se autoimpone libremente, esto es la ascética. Esto es la ascética. De ahí la necesidad de saber mortificarse, sacrificarse para llegar a una meta. Pero no es un sacrificio que es sometimiento, es la libertad que se autoimpone límites. No es un hombre al que han encadenado, sino que es un hombre que ha querido encadenarse para superar todas las pruebas. Es un acto doloroso y libre a la vez. Por eso una forma de acercarse a Dios es saber aprender a tener ascética, luchar, libremente ponerme límites a mí mismo, mis sacrificios, mis mortificaciones, para ser seriamente cristiano. Y en el tiempo de Cuaresma, ¿cuántas veces uno oye, no? Sabernos mortificar. La iglesia nos pide lo mínimo, saber ayunar el miércoles de ceniza y el viernes santo. Vivir la abstinencia de no comer carne, ni de res, ni de pollo, ni de cerdo. Los viernes de Cuaresma son cosas mínimas, pero después vienen las cosas que uno se pone. Dominar los enfados, ser más ordenado, trabajar con intensidad y sin que se me note el cansancio, el sacar tiempo para tratar gente, ser sal y luz del mundo. Requiere mucho sacrificio. Ascética, ascética. Digámosle al Señor, Señor, gracias por amarme
y sí quiero que haya ascética en mi vida. Fíjate, la segunda forma de acercarse a Dios, llegar a esa meta, es la mística. Junto con esa historia de Ulises, también los primeros cristianos reinterpretaban una historia de un héroe de la antigüedad, también griega, que se llamaba Orfeo, que también este hombre, junto con su tripulación, tenía que pasar por cerca, bordeando la isla de las sirenas. Pero en cambio Orfeo, su estrategia es distinta. ¿Cómo se enfrentó a esas sirenas? Nos dará una luz de lo que es la mística. Cuando el barco de Orfeo se acercaba a aquel islote, Orfeo, sabiendo que el arma para atraer a los navegantes era el canto, Orfeo saca entonces su lira, su instrumento musical, y empieza a tocar una hermosa melodía y a cantar. Orfeo, dice la mitología griega, era hijo de Apolo, dios de la música. Y entonces se encuentran, digámoslo así, dos cantos que chocan y rivalizan: el canto de las sirenas y el canto de Orfeo por salvar a su tripulación. La belleza del canto de Orfeo hace que no ocurra el hechizo o el encantamiento sobre su tripulación, y ninguno de ellos se lanza al mar. Y entonces toda su tripulación superan aquella prueba, pero la superan de un modo distinto. En este caso, la música de Orfeo simboliza la mística, una fuerza de belleza que lo hace a uno ascender y buscar la meta. No es las cadenas de Ulises que frenan a Ulises de no caer en la trampa de las sirenas. Es la belleza de la música de Orfeo lo que le hace superar estas cosas. Su tripulación, gracias a la hermosura de lo que escuchaban, son capaces de descubrir la fealdad, aunque muy atractiva, del canto de las sirenas. Mística. ¿Y qué quiere decir esto para un cristiano, para que se lo pidamos a Dios? Mística es rogar que Dios nos deje percibir, sentir su amor. Es clamar por tener y sentir el amor de Dios. Y entonces ir derechos por la belleza del amor al cielo, cumpliendo nuestra misión. Digámoselo al Señor: Señor, que en Cuaresma yo entienda que es sobre todo llegar a tener tu amor, descubrir la belleza de tu amor. Quiero ser tu amigo, quiero seguirte. Estas dos legendarias historias, cuando uno las lleva a la oración, nos pueden servir para entender mejor que la vida cristiana no es solamente las cadenas de Ulises, autoimponerse uno límites, pero tampoco es solo la lira y la música de Orfeo. Son las dos cosas al mismo tiempo: ascética y mística. Y esto es lo que pasó en el Tabor. Jesús lleva a aquellos apóstoles y los hace subir, escalar hasta la cumbre, ascética. Pero ahí los deja contemplar su rostro transfigurado, mística.
Por eso se puede afirmar con una gran fuerza: no existe la mística sin la ascética. Y a la vez, sin mística, la ascética no sería cristiana, sería autoperfeccionamiento. Cadenas de Ulises, la lira de Orfeo, lucha humana y gracia divina. Por eso tal vez esto puede servir para que lo hablemos con Jesús y que en la Cuaresma hagamos propósitos de ascética y mística, obras de caridad y petición por sentir el amor, sacrificios, pero clamar también por ese amor de Dios, percibirlo. Y me parece que de esa manera entonces viviremos una Cuaresma mucho más sana, mucho más sana. Hemos de terminar y terminamos como nos lo aconsejaba siempre San José María, acudiendo a la Virgen. En la vida de Nuestra Señora hubo ascética, renuncia, momentos difíciles, solo el momento de la cruz, pero había mística también. Por eso digámosle a la Virgen: Madre mía, ayúdame a que yo responsablemente me proponga un tiempo de Cuaresma, de renovación, de conversión, de ascética y mística, de sacrificios reales y verdaderos, de límites que me autoimpongo, buscando siempre el amor, la meta, cumpliendo mi misión. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.